Cayotunta, abuelos, nishpaman, en capipas marcan, tu idiomas, pachau, pimpi, tian, antian, kusta. Kichuataca, manani, kisukuna, santarina. Pero mautulaca, chunchuri, curichun, kikilla. Quichua ya chiche campita Tucuy Argentina ta América ta patria y magmana mundo ta. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imaina Purinkis, Yanazo Soyarecuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Ashishata. Bien nomás. Ancha Ashi. Muy bien. Ancha Mikusikuni. Me alegro mucho. Ancha Mikusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí, pues. Vean ustedes, ya estamos en noviembre. Así es. Ya hemos pasado el Día de Todos los Santos, el Día de los Fieles Difuntos, y nos encaminamos hacia el Día de la Tradición. El próximo miércoles va a ser Día de la Tradición. Es un día muy importante. Es importante conservar las tradiciones, porque los pueblos que no conservan sus tradiciones, como decía Martín Fierro, los devoran los de afuera. No hace falta que se peleen. Cuando uno olvida las tradiciones, es como que se pelea consigo mismo. Y lo más importante es que se conozca, para las nuevas generaciones que la conozcan, porque si no, ahí sí nos estamos olvidando de todo y se va perdiendo todo. Entonces, para dar una pequeña ayuda a que no se pierdan las tradiciones santiagueñas, vamos a escuchar una chacarera. Cantas mi churanacuni, gaipi huactas viguelata, Jaripuño imana atejka, yaki mira iraiku imaka, pispo zapayaninami, yaki nintariches cantas. Llaqta gentepaq rinika chakarata kantaq tukuy sonqoyan. Karupampa sonqoykipi munayni tamtarporani, poqoyninta pallaqrispa kichkan llatamtarerani. Chacuy viditi ya y simpay kipim sikusa, brazos mil kipiwaños pasonco en pampacusa. Aina tuta puños iris, muchas suyis chaderaiki, camas iris, aitamos los brazos ni mascaraiki. Aguis vida y casaco, montura tranti pustaiki, caballuta mananiki, burra y anat mañastaiki. Kaina chaina, pachamanta, guas purini, supa y macha, pusapaptin, chairegu manatarini. Y charitunki sublao kawabaikuna. Wachapa wachapi chupin taruka tarikara, ñuñu mañuñu dichkati huilla sakara. Kunan tiempo viuditas ka imata mi manaruanku, nishkarun makakuten kawanyo kosay niswakanku. Sukuta maska sus puris usutay chinkacherani,
tachaquian mascas puris viejas umam chamcarani. Ay, 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 chacarera, misquichis muchas pambrera. Mamá y mamá tawa tenka kaya pas mia musaknera. La Pampa Yasta, chacarera, música popular atamisqueña tomada por don Feliciano Bravo, coplas del cancionero quichua santiagueño de don Domingo Antonio Bravo, interpretada por Sixto Palavecino. Esta chacarera es el primer tema del volumen 3. ¿Cómo sería? Quimsacaj, así es. El tercero, el que es 3, del alero quichua santiagueño, editado en 1972, 100 años después de la aparición de El Gaucho Martín Fierro, y ha sido un homenaje, en el cual, antes de cada tema, don Vicente Salto recita en quichua una estrofa de su traducción parcial de la obra de José Hernández de Martín Fierro, traducción al quichua santiagueño. Vamos a pedirle a Josefina Salazar que nos diga cuál es esta estrofa que hemos escuchado por don Vicente Salto. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Pampa Yasta es un lugar cercano a Villa Tamishki. Visto desde aquí, está cerca. Pampa Yasta. Yasta es pago, lugar. Y Pampa es campo. Bueno, vamos a ver algunas de las estrofas, un par de estrofas de las que incluye esta chacarera tomada la letra del cancionero quichua del profesor Domingo Bravo. Dice, por ejemplo, Carupampa son coiquipi, munainita tarporani, pocoiminta payajerispa, quichcanyata tarerani. En el lejano campo de tu corazón, mis amores yo sembré. Cuando yendo a recoger los frutos, espinas nomás hallé. Otra estrofa dice, por ejemplo, el primer estribillo, Acush vida y casaraco, montura rantipuscaiki, caballuta mananiiki, burra y yanat mañascaiki. Vamos vida a casarnos, vamos vida nos casemos. Montura te lo voy a comprar, caballo no te digo, la burra negra te voy a prestar. Chacarera cachupayos cagrín, vamos a escuchar un gato como cola de esta chacarera. Cantas paya mi guañusa, cantas castapampan ranku, cantas paya chaya sahmi, tataya ñauqa en cama, mama wisan mantapacha cantas ya mi amusakani. Tomitas, gatos coe tomitas wauke. Y bueno, charizo y mamá nenja.
El Tomás Avendaño, Gato, tema popular de Salavina, tomado de don Tomás Avendaño por Sixto Palavecino. Lo han interpretado las cuerdas quichuas. Las cuerdas quichuas que en esta grabación estaban integradas por don Sixto Palavecino en violín, Juan Carlos Almada en mandolín, Rubén Palavecino en guitarra y Raúl Salvatierra en bombo. Antes del tema, claro, esta grabación también es de 1972, como la anterior, homenaje a Martín Fierro. Y antes del tema musical, también se ha escuchado a don Vicente Salto recitando una estrofa de Martín Fierro traducida por él al quichua. ¿Cuál estrofa es, Josefina? Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Qué lindos versos de el gaucho Martín Fierro, en este caso, que es la primera parte de Martín Fierro, la que se ha publicado en 1872. Estamos saliendo al aire por LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, en el año de su aniversario 50. Cumple medio siglo en este año la filial Santiago del Estero de Radio Nacional. También salimos por la página www.quichuamanta.com.ar. La página es sostenida por la Fundación Tarpui y tiene la particularidad de que si usted quiere escuchar cualquiera de los programas que han sido emitidos o le ha llamado la atención un tramo de este programa o de cualquier otro, puede volver a escucharlo y puede escucharlo las veces que quiera en la sección de programas emitidos. Dentro de la página, repetimos, www.quichuamanta.com.ar. También salimos al aire por Radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Camuchita, provincia de Córdoba, y la dirige Luis Ángel Pinto. La página es www.asieslonuestro.com.ar. No hay con minúsculas, no hay ningún acento en ninguna parte. Y la Radio Así es lo Nuestro nos permite salir al aire también en Radio Costa de Arenas, que está en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. La Radio Costa de Arenas sale al aire en FM 93.3. Salimos al aire también por Radio Mundo Rural. Gracias, amigo Juan Mucárcel, por incluirnos en www.mundorural.com.ar. Y Juan Siriaco Tevez, que está en el Círculo Santiagueño de Berazategui, provincia de Buenos Aires, nos saca al aire por la radio Ashpamishki. La página es www.ashpamishki.com.ar. Subvidalat Uyarichis. Escuchemos una vidala. Claro que sí. Cantor kunata reqsini, suma sutiyuq kunata, mana sayakus waqaycha sutimiriayninkunata, yaqayllapi turiypichus saykunkuman karachayna. Nunca dejes que tu boca, mintiendo amor, puedas manchar. Ama y capaz yuyatima, dimitita, apaichu. Las manchas de la mentira, así nomás no es de borrar. Yuya mapanza que canta Ainashaka Itaika Chu
quieras robar y así pecar. Matanata y Makachu, Uchayiku, Wanki Manchu. Porque las culpas del alma, así nomás, nunca se van. Son koikipi, uchakude, manapasmi, anchong kachu. Las culpas que en tu alma queden, allí jamás quieras dejar. Amay kapasa kenkichu, imochapa, si el corazón se adueñan, ya nunca más. Son koiki apay pachabut namanapan sake songka suapukuichu anamiajichu uchikuichu. Esta vidala se llama Chayikuichu. No debes pecar. Letra presente salto, música de Sixto Palavecino, interpretado a la vecina. Mágicamente. Y lo que decía Vicente Salto antes de la vidala es una de las estrofas que él ha traducido al quichua, tomando de José Hernández del libro El Gaucho Martín Fierro. Dice: yo he visto actores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas quieren sustentar, parece que sin larga se cansaron en partir. José Rafael Hernández nació el 10 de noviembre de 1830 en Chacras de Pertrier, la localidad de Villa Ballester Oeste, General San Martín, provincia de Buenos Aires. Sus padres viajaban seguido a las estancias de su propiedad en el sur de la provincia de Buenos Aires y dejaban al niño al cuidado de su tía Victoria. Fue un alumno destacado del Liceo Argentino de San Telmo, donde recibió una educación excelente. En 1843 falleció su madre, cuando José Hernández tenía 12 años de edad. Por prescripción médica debía cambiar de clima, así que se fue con su padre, que era mayordomo de las estancias del gobernador Rosas, en la zona de Camarones y Laguna de los Padres. Entonces entró en contacto con los gauchos. Aprendió a andar a caballo, a realizar todas las tareas de campo. Se inició en la literatura con algunas composiciones poéticas cultas, pero fue en la poesía gauchesca donde encontró su inspiración. Escribió rasgos biográficos del general Ángel Peñalosa. En 1863, en donde narra la vida y asesinato de este famoso caudillo. A partir de su segunda edición, este libro fue llamado Vida del Chacho. Instrucción del Estanciero fue un ambicioso proyecto de Hernández, editado en 1881, mientras era senador provincial. Trata sobre las posibilidades económicas del campo argentino con consejos para el hombre de estancia. José Hernández fue militar, periodista, político, pero se destacó como escritor, especialmente por Martín Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca. En noviembre de 1872 publicó El Gaucho Martín Fierro,
que comienza diciendo: aquí me pongo a cantar. Después de presentarse, hace saber que conocía bien la tierra del gaucho. Adentro, ninguno me hable de penas, porque penando yo vivo. Y nadie se muestre altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedarse a pie el gaucho más advertido. Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban los días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día llegaba, se acaba. A la cocina rumbeaba el gaucho, que era un encanto. Adentro y sentado junto al fogón a esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho. Y apenas el horizonte empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a piarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Tenía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Yo he conocido esta tierra. Samba. Letra de José Hernández, música de Cuti y Roberto Carvajal, interpretada por Cuti y Roberto Carvajal. Cuti y Roberto han grabado un disco completo sobre el gaucho, sobre Martín Fierro, sobre la obra Martín Fierro, que abarca parte de El Gaucho Martín Fierro y parte de La Vuelta de Martín Fierro, todo con música de ellos dos. Es una obra muy importante y aquí estamos compartiendo con ustedes una parte de ellos. Así es. El gaucho Martín Fierro relata las peripecias de un hombre que vivía sosegado con su familia, pero que fue llevado al servicio de fronteras supuestamente por un año y se fugó cuando llevaba 5 años de injustos sufrimientos. Al volver al pago, en vez de su rancho, su familia y su hacienda, encontró solamente una tapera. De desgracia en desgracia, finalmente decidió ir a vivir en las tolderías de los Pampas. El gaucho Martín Fierro termina con la salida de Martín Fierro y el sargento Cruz hacia el desierto. 7 años después, en 1879, José Hernández publica La Vuelta de Martín Fierro, donde cuenta su vida entre los Pampas y su escape hacia la tierra de cristianos. Hay un momento de sus andanzas en que se encuentra con el mayor de sus hijos, el segundo de ellos, y el hijo de Cruz.
Cada uno de los muchachos cuenta sus vivencias y por boca del segundo hijo aparece el antihéroe de la obra, que es el viejo Vizcacha, que personifica al hombre práctico y aprovechador. El hijo segundo de Martín Fierro había quedado bajo el cuidado de una tía. Cuando esa señora falleció, el juez de paz se hizo cargo de los bienes de ella y al muchacho le designó un tutor. Adentro me llevo consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, un rengo muy ladrón y le llamaban Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, así principiaba a hablar. Camaregues a parar a donde veas perros blancos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacerte amigo del juez, no le dé de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque de ir a rascarse. Se va la segunda. Adentro, el hombre hasta el más soberbio, con más espinas que un tala, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al cahuel en la seca. A nadie tengas envidia, es muy triste la envidia. Cuando ves a otro ganar, estorbarlo no te metas. Para el lechón en su teta es el modo de mamá. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a soltería. Mas si te quieres casar, con esta advertencia sea que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Bueno, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca por más que se atajen se librarán del cimbro. Al que nace barrigón es añudo que lo baje. El viejo Vizcacha, chacarera, letra de José Hernández, música de Cuti y Roberto Carvajal, lo han interpretado Cuti y Roberto Carvajal. Sobre el final de la obra, Martín Fierro da una serie de consejos a los jóvenes. Son consejos opuestos a los del viejo Vizcacha, entre los que elogia la honestidad y valora el trabajo. Es decir, Martín Fierro elogia la honestidad y valora el trabajo. Ya hemos escuchado los consejos del viejo Vizcacha. Hacete amigo del juez, etcétera, claro, etcétera. José Hernández falleció en Buenos Aires el 21 de octubre de 1886, a los 51 años de edad. Le faltaba poquito para cumplir los 52, porque él había nacido el 10 de noviembre, 21 de octubre fallecido. Muy joven. Sí. En su homenaje, cada 10 de noviembre, aniversario de su nacimiento, se ha designado como Día de la Tradición en Argentina. Así es. Y parte de nuestras tradiciones es la de visitarnos entre amigos, juntarnos en la casa de uno para guitarrear, para conversar, para intercambiar opiniones y para cantar algo juntos, aunque sea así en forma medio improvisadita.
Y bueno, siguiendo esa costumbre, esa tradición, esta semana nos hemos juntado en la casa de Marcelo Salvatierra. Y bueno, estaba Alejandro Iñiguez, estaba Sergio Godoy también. Maita maita puriranki danza pukus telecita Tukuy son polian quichua piliuya suita callarini Aire munas telecita sutiki picantagrini Anachatia chukara kaman hasta su huachaca Tukuy geya kapampaya kateranki bailes tanga Bailes mimana chusanki cancha pukus poyurrita Uyun danza tiki casos caico telecita Cai baile chaca su baile danzas macare caranqui Chacareras tagatusta gente pusiche caranqui Baile caro pipas gachun mana que puso cara Llaman hasta baile una y pipas mana tirara. La segunda es en castellano, pero de esta versión no me acuerdo, Ramón, de dónde la has sacado. Yo conocía la de la otra, Telecita, po. Claro, esta se llama Telecita Baile Múnach. Telecita que ama el baile de don Sixto Palavecino. Ajá. Sí, él nos la ha enseñado en la peluquería a unos cuantos. Sí. Y bueno, de ahí ya vamos a buscar la segunda parte, que sería Castillapi. ¿Que no? Esa la vamos a buscar. Aquí está. ¿Qué decía Alejandro? Y le queríamos pedir a Sergio aquí que empiece a cantar la otra Telecita. Bueno, es decir, la una Telecita. Claro, sería una que de no. las Telecitas, ¿no? Claro. Hay otras también más. Porque también. No sé hasta dónde conozco, a la primera, de mi parte, ¿no? La primera Telecita que he escuchado era la que tiene música de don Andrés Chazarreta y que Agustín Carabajal le ha puesto, la música de don Andrés Chazarreta y Agustín Carabajal le ha puesto la letra, Chainacán. Y yo no sé, no estoy seguro. La primera grabación que se ha escuchado era por don Andrés Chazarreta y salía con 4 estrofas más de estribillo instrumental. Así salía. 4 estrofas y el estribillo. Qué linda debe ser para bailarla, que no así. Años después, en los años 60, lo que yo, ¿no? Le he escuchado por los Sin Nombre, que Carlos Infante empezaba cantando, porque Agustín Carabajal le ha hecho de tal modo que la introducción sea cantada. Así que algo así ha hecho don Sixto en esta chacarera, en esta versión en Telecita Baile Múnach, la ha hecho de tal modo que se cante todo, los interludios también, que no. Y en la de Agustín Carabajal tenía para cantar la introducción y por ahí en los interludios si uno quería también. Y cierto, ¿no? Comentaba Alejandro hace rato que... Claro, una grabación de Cafrune. Sí. Con la música de don Andrés Chazarreta, pero la letra, vos me dices que es de Abel Mónico Sarabia. O sea, sí. La leyenda de la Telecita es muy, muy amplia. O sea, no solamente, digamos, es del norte, no solamente precisamente de Santiago, sino de todo el norte. Aunque dicen que en Santiago había existido la Telecita. Don Sixto decía que sí, que ha existido la Telecita. Claro. Y sí, hay muchas versiones, dicen por la costa del Salado, o que andaba cerca del Río Dulce también. No hay preciso. Ajá. También otra grabación que se recuerda mucho, la de Eduardo Ávila, ¿no es cierto? Claro. Una grabación muy con un recitado. Con un recitado, sí. Sí. Y creo que en una ocasión, ahora se hacen, ha visto todo este tema en la televisión de los concursos de canto. Eduardo Ávila ganó un concurso de canto justamente con la Telecita, cantando la Telecita. Pero estamos hablando hace 50 años atrás. Una y manta. Claro. Claro. Y
Y creo que ese era el primer reality, ¿cómo le llaman ahora? Que hacen ese concurso. Espectáculos en vivo. Exactamente. O en vivo y en directo. Claro, sí, ahí habían participado. Cuando se hablaba castellano en la televisión decían en vivo y en directo. Claro. Aunque ya anterior a eso, en el Parque de Grandes Espectáculos lo habían hecho a ese concurso de cuando ganó Argentino Ledesma, el Negro Paz y todo eso. Claro, el Parque de Grandes Espectáculos que estaba en el Parque Aguirre, sobre la calle Olaechea, y una punta del parque daba a la calle Urquiza, y la otra punta ya cerca de la calle 9 de Julio. O sea que hay un invento más en Santiago del Estero. Claro que aquí. Sí. Comenzó los concursos. Los concursos. Bueno, aprovechemos que está Sergio. Acuixcanta, Telecita, la Telecita de don Andrés Chazarreta, la música, y de Agustín Carabajal, la letra. Y lo vamos a acompañar nosotros. Meta. Vamos, Sergio. Telecita, la manga monta, tus ropitas están rotas, por la costa del Salado tus pasos van extraviando. No preguntes por tu amor, porque nunca lo hallarás, un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por esos campos de Dios te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Telecita, la manga bota, tus rojitas están rotas, por la costa del Salado tus pasos van extraviados. Reza baile del querer con su música de amor, tiene el nudo bajo el sol, la Telecita llegó. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. Ay, Telefora Castillo, tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte, con un bombo sonador y un violín sentimental, y un cieguito al engordar, el baile va a comenzar. Tu esperanza se perdió, dele bailar y bailar, lleva en tu pecho un dolor, pero no sabes llorar. El teléfono Castillo, tus ojos no tienen brillo, lo has perdido tras del monte o buscando el horizonte. Pobre niña que un fogón, tu cuerpito calcinó, y en la noche de los tiempos todo el pueblo te lo. Y así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser. ¡Yoxera, Yoxera! ¡Salió! Bueno, China, pero salí de esa Telecita. Le hemos pegado en la nota en que estaba y así ha salido. Lo importante es que ha salido y es parte de nuestras costumbres y tradiciones, como decía, reunirnos a compartir el canto, compartir la conversación. Pero hay gente que canta muy bien, ¿no? Y se valoran las tradiciones santiagueñas. Hay autores que se han ocupado de recordar las tradiciones santiagueñas y ha sido interpretado por muy buenos cantores. Santiago, noble provincia, enduendada en leyendas, voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Un
rasguido de guitarra anunciando chacarera, un violinista endiablado hasta su mamá me lleva, promesa antes de San bailan en la fiesta sumamera. Desgarrando atardeceres con eterna letanía, a Crespina anda llamando su mujer arrepentida. Hay tiempo para llorarlo, dijo cuando él se moría. Relatos de aparecidos orillando los braseros, alabanzas, reza, bailes, músicos salamanqueros, son costumbres ancestrales del Estero. Le llamaban Telecita, alma de los bailes era, murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera, es alma de los perdidos y habita en la chacarera. Grito fiero que estremece, quebrachos machaos de siglos, llanto llamador de hermanos, que en la leyenda hay sonido, el cacuy anda penando los rigores de un castigo. Mete miedoso al alarido, por los ojos echa fuego, corre arrastrando cadenas por los caminos desiertos, le llaman el alma mula y anda purgando un incesto. Relatos de aparecidos orillando los braseros, alabanzas, reza, bailes, músicos salamanqueros, son costumbres ancestrales de Santiago del Estero. Tradiciones santiagueñas, chacarera, letra de Pablo Raúl Trujillo, música de Carlos Carvajal, interpretada por Alfredo Ábalos. Qué buena la chacarera, ¿no? Claro, ahí habla de distintas creencias, de las costumbres que tenemos en Santiago del Estero. Y bueno, entre eso estaba la Telecita que le habíamos cantado antes. También parte del paisaje de Santiago del Estero, del paisaje cultural, parte de las costumbres, e incluso parte de la tradición de Santiago del Estero, es leer el diario El Liberal. Hay otro diario, el Nuevo Diario, también tiene su aceptación, está el diario Panorama, hay publicaciones por internet también. Nuevos medios de comunicación. Así es. Pero el diario tradicional de Santiago del Estero es el diario Liberal. El Liberal, que el miércoles ha cumplido 123 años. El diario El Liberal ha sido fundado por el activista político cordobés Juan Figueroa el 3 de noviembre de 1898. Estamos leyendo que la primera tirada ha sido de 200 ejemplares, y que los recuerdan como así, que ha sido una producción casi artesanal, ha sido impresa en una prensa manual. Claro. Todo un trabajo. Pero Juan Figueroa quería decir lo suyo, y ya el nombre del diario estaba dando un perfil de que era un diario político, un diario de opinión política. Es decir, una trinchera escrita, dirían, ¿no? Así. En 1929, el diario ha sido vendido a los abogados José y Antonio Castiglione. Hasta entonces salía por la tarde. En manos de los hermanos Castiglione ha pasado a ser matutino. Es decir, uno tempranito a la mañana ya lo tiene al diario. Y bueno, pero ¿cómo es que llega el diario a las manos de cada uno? Gracias a los canillitas. Sí. Claro, hay todo un sistema de reparto del diario, lo ponen en aviones lo envían por vía aérea a todos los diarios de las distintas provincias, diría, del mundo, los envían por
avión a las otras provincias, a las otras ciudades, algo así, por vía terrestre dentro de la provincia. Pero una vez que sale para distribuir dentro de la ciudad, quienes se encargan son los canillitas. ¿Y cuántas familias han podido sostenerse con la venta del diario, no? Claro. Muchas han criado sus hijos, les han dado estudios, ¿sí? Se le llama canillita al repartidor domiciliario, o sería revendedor del diario, porque lo paga en el diario y sale y cobra y gana una diferencia que está ya bien establecida. Claro. Él no le pone el precio, el diario es el que pone el precio. Y ese hombre, el repartidor de diarios, sale generalmente en bicicleta, algunos caminando también solían salir. Y si no, tienen sus paradas en las esquinas. También. O los kioscos tradicionales de la ciudad. Justamente para ese canillita que sale ya sea en bicicleta o caminando, es que en 1960 el conjunto tradicional Los Luceros Santiagueños ha grabado una chacarera. El sonido no está muy bueno, es un disco viejito, pero vale la pena escucharlo. Vamos con la primerita, chango. En un lado mío, que brota el pedregal, y dice su dulce canto, Señor, Señor, libera. A uno añade el rocío de la ciudad, pena de tristes el sueño, Señor, Señor, libera. El chango despierta sueño, su sueño es su descanso, gritando en continuidad, Señor, Señor, libera. Dale a la vida al como viajero sin plan, la carrera santiagueña del chango de libera. Nadie conoce su pena, porque su pena está blanca paloma en la senda gritando va el libera. El frío de la mañana, el invierno le hallará, esperando la salida de su diario el libera. Y al calor de los veranos, de luna tipar, como pollo y estrellero, tu volverá el libertad, como viajero cruzar, la carrera santiagueña del chango de libertad. El chango de liberal, chacarera, la música de Clemente Manuel Tenreiro, interpretada por Los Luceros Santiagueños. Qué lindo conjunto, qué linda chacarera. La familia Castiglione ha tenido el diario Liberal hasta 2009, y a partir de entonces el diario Liberal pertenece al grupo IC. La sede del diario, la Casa Central, está en la calle Libertad, en la ciudad de Santiago del Estero, en pleno centro de la ciudad. Así es. Y recordamos que esta tarde habrá poesía en la calle a partir de las 19 horas en la placita de forma triangular que está entre las calles Juncal, Puerto Deseado y Río Grande, en el barrio Belgrano, frente del barrio Cabildo. Se incluirá un homenaje al cantor, escritor y difusor radial don Antonio Garzón. Don Antonio Garzón, de Estampas Sureñas, aquí en Radio Nacional.
Muy bien merecido el homenaje. Y al poeta Oscar Moreno, hermano de doña Gladys Moreno de Quintana, que le mandamos un cariño. Así es. Don Oscar Moreno ha sido un asiduo concurrente a Radio Nacional Santiago del Estero también para dar a conocer sus poesías. Una excelente persona. Laura, ¿qué es? ¿Nos vamos? Sí, nos estamos yendo y nos vamos escuchando un fragmento de Martín Fierro, letra de José Hernández, hecho chacarera quichua por don Sixto Palavecino, y lo canta el dúo Quichua Manta. Entonces les decimos feliz Día de la Tradición en forma anticipada, porque el miércoles va a ser Día de la Tradición, y agregamos sábado Camacachón. Que sea hasta el sábado. Tatayaya Munaptenka. Si Dios quiere. Mana cantor letra ocani, pero cantaste a Cuspaca. Mana tini chutucuita, machuya ni chay cantaspa. Coplas cachayambrotas, pa quiquilla cumanantialpa. Magit guitarra yo jaca, ni chuspima que mi cuanca, ni pipachu saruanca y pecho y entonapteca. Primata canta chiteca, huacachite y bordonata. Torocani, rodio y peca, y toras ajeno peca. Escaña chicas caitaki, pero probanas paca. Xoxinata cantanas, cacaso y chima y canchayeca. Atiku guaychisa muy tayan mata malauro acuni. Shampoo sanka, shampoo cani, sin chica ni sin chisanca. Mana pipa suta perca, kawanka ni tuve ataca. Yo no soy cantor trauma, si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman. Naire me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, mirará la prima y llorará la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y toro ajeno, siempre me tuve por bueno, más si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago un laude de la huella, ni aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar titubeando. Argentinos huaucay kuna quichua manta miniquish chisquiquillata micha respeta su ichis. Cayo atuntaguelos nishpamanen capipas marcan. Tu idiomas pachau pimpitian antian cusca. Quichua taga manani kisukunap santarina. Pero mautula cachuchu ricurichu quiquilla. Quichua yachis chacambita tucuy Argentina ta. América tapas rispa y magmana mundo ta. Argentinos huaucay kuna quichua manta miniquis.
bandera y chisquiquita micha, respeta su ichi. Cacho tonta, abuelos, nishpamanen, capipas marcan, tu idiomas pachau pimpi, tianan, tian, kusta. Quichua takamanani kisukunapsantina. Pero mautulaka chunchuri kurichunkiquilla. Quichua ya chiche campita tucu y Argentina ta. América tapadrishpa y matmana mundo ta. Mis hermanos argentinos, el quichua es pura verdad. Igual que a nuestra bandera, lo debemos respetar. Lengua de nuestros abuelos, ninguno debe ignorar. Lo mismo que otros idiomas, merece estar a la par. Yo no pretendo que el quichua sobrepase a los demás, pero tampoco sea menos, debe estar de igual a igual. A nuestro país en serio lo debemos quichuizar, América toda entera y hacerlo también mundial. Santiago manta yogispa tucuñanta wakarani Imas chumaya charani matachus kaniscaikish Sonkoy kakanachas y chichapuncha uyampuyarani Aspamunas kaisaques parranchunas serani chaita Ancha sumas causas caita, ancha cusicus cantas pa, kunan kalaya duacas pa kawankis crespininata. Ancha caruniach kawatas manateran kuniay kapas, anchu chiyuyay ni tapas poncasunay tamunas pa, y Santiago anchamunas que quebrachales ni quitapas. Kaya naway kay pisa pasaka, ni kishanunita kachuranas gloria pin, Huacayuya no capica doble cantas kaitaka.